Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a hablar de 5 obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, te dispones a seguirla, te dispones a obedecerla o simplemente te rehusas a tomar el camino que Dios te ha indicado. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos a lo que Dios quiere que hagamos? En el mensaje de hoy conoceremos 5 obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros y Él se ha comprometido a enseñarnos. En el Salmo 32, versículo 8, dice así la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero resulta que a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre no nos hace fácil obedecerla. No siempre se nos hace fácil seguirla, ya que encontramos obstáculos que nos interponen el camino. El primer obstáculo que encontramos es la falta de oración. En Mateos, en el capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar antes a Dios. Es a través de la oración que podemos preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Señor, ¿qué decisión quieres que tome? Y Señor, ¿cómo manejo esta situación si en medio de la oración donde serás fortalecido para seguir en pos a la perfecta voluntad? El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. En el Salmo 32, versículo 8 y 9 dice así la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de seguir sujetos a un cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Somos tercos cuando mantenemos en nuestras propias ideas o mantenemos nuestra propia opinión y deseo, aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino correcto, cuál es la mejor decisión y qué es lo mejor para nosotros. En el capítulo 3 de Proverbios dice, y versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En el tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. En otras palabras, todo ese cúmulo de voces ajenas a la voz de Dios, muchas veces pasa que prestamos más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios nos está diciendo. Obedecemos más a lo que piensa la gente que a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios revelada en ella. En el Salmo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la fe de Jehová
está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿qué nos dice? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová hay que meditar de día y de noche. Entonces, eso es que nos lleva, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios. Orar y velar, porque no sabemos también, si no estamos haciendo la voluntad del Señor, sabemos que Él vendrá, ¿cierto? Y tenemos que estar viviendo en la ley de Jehová y también meditar de día y de noche en su palabra. El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de su palabra. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y el ignorarla también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad y no hacer uso de ella. Es como tratar de encontrar un tesoro sin tener un mapa. Es como encontrar una dirección sin saber el número. Es como encontrar la dirección sin saber dónde nos lleva. En el Salmo 119, en el versículo 101, dice: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Y en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Además, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad de Dios y del amor de Dios. Tememos ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. Nos cuesta mucho atrevernos y afrontar. Tenemos dificultad al decidir y comprometernos. Pero leamos qué nos dice Mateo en el capítulo 41, capítulo 14, versículo 24 al 31. Dice así: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, debemos hacer la voluntad de Dios aunque tengamos miedo o tengamos mucho miedo
o estemos muertos de miedo. En segundo lugar, en aquellos momentos en donde sentimos hundirnos y al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, Dios extiende su mano para ayudarnos y socorrernos. Al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos tener la plena seguridad de que Dios es fiel y Él estará a nuestro lado siempre. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ven, y él fue. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesucristo no le dejó y le extendió su mano y le salvó. Asimismo hará Dios con nosotros. Asimismo hará Dios contigo si decidimos hacer tu voluntad. Hermano, ya es tiempo de tomar la firme determinación de hacer la voluntad de Dios. Confía en su inmensa fidelidad y no permitas que ningún obstáculo te impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Que el Señor les bendiga. Y si este mensaje o esta reflexión te ha gustado, suscríbete a mi canal esperando la venida de Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén.